progresivo. ¿Esto qué significa? Que la persona cuando es sentenciada inicia un proceso de mayor contención que paulatinamente a través del abordaje técnico va avanzando hacia modelos y hacia regímenes, digamos, de menor contención y de mayor libertad, hasta que poco a poco la persona alcanza su libertad definitiva. Esto pasa porque la persona tenga que estar en algún momento en los regímenes semiabiertos. Esto pasa en todas las sociedades democráticas del mundo. Esto no es una cuestión que se está inventando el Ministerio de Justicia de esta administración, esta no es una cosa que se está inventando la ministra de Justicia. Y además hay un dato que es fundamental. Dos, quizás. Primero, que el nivel de reincidencia de las personas que entran al régimen semi-institucional es bajísimo. Las personas que son devueltas porque incumplen alguna de las condiciones que se les fijaron o, en el peor de los casos, porque cometen un delito, llega más o menos al 3%, lo cual habla de un régimen exitoso. Y el siguiente punto, que es crucial, es que esas decisiones obedecen a órdenes de los jueces y además el régimen semi-institucional se ha utilizado siempre. Yo tengo aquí unos datos, por ejemplo, del año 2010 al año 2014, cuando por cierto don Max era viceministro de Paz, se trasladaban en el 2010 78 personas mensuales al semi-institucional, en el 2011 103, en el 2012 148, en el 2013 187, en el 2014 217 y en el último año 268. Y claro, ¿por qué aumenta el número de personas que son trasladadas? Porque en el año 2009 hubo una reforma penal muy importante que aumentó las penas de ciertos delitos y eso hace que aumente también la población penitenciaria. Si en el año 2009 había 9.000 personas y en este año hay 13.500, evidentemente va a haber un aumento también de las personas que son trasladadas a los regímenes semi-institucionales. Pero entonces, ¿por qué hay tanta reacción? Vamos a ver, eran 268, me imagino, esto fue el último dato, 2014. 2015. 2015, perdón. Es decir, ¿por qué hay tanta reacción en el sentido, bueno, ahora se trasladan 380 personas privadas de libertad de la Gerardo Rodríguez, si no me equivoco. Más 600, ¿no? Más 600 anteriores, que fueron las del año pasado. Yo entendí que, bueno, tal vez es importante precisar el dato de lo que llevamos este año. En el reportaje vi que eran 612 más 300. Sí, en la nota este año, o sea, lo que llevamos de este año. Sí, ¿Cuántos en total se han trasladado? Son este año, trasladados del centro institucional al semi-institucional, es decir, de las cárceles que todos conocemos a los semi-institucionales, más o menos 200 personas por mes. Ese es el promedio. O sea que al mes de abril habrán salido más o menos al semi-institucional unas 650 personas, 800 personas. Este es el dato, digamos, habitual. Ahora, nosotros estamos en una crisis de hacinamiento muy significativa. Esto ha hecho que los jueces ordenen al Ministerio de Justicia hacer estos egresos y hacer estas reubicaciones. ¿Por qué? Porque estamos casi frente a una crisis humanitaria. En esta última información que se divulgó y que generó algunas, digamos, reacciones algo acaloradas en algunos casos, la decisión del Ministerio de Justicia de dictar una nueva circular, la circular 8, para reubicar a 380 personas del Centro de Atención Institucional Gerardo Rodríguez Echeverría, responde a una orden del Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela del 17 de marzo del 2016. En esta resolución, el juez de ejecución de la pena, que está cumpliendo con su obligación de garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, ordena a la ministra de Justicia, al director de Adaptación Social, lo siguiente: el cierre de los ámbitos del Centro Gerardo Rodríguez Echeverría. Ahí no se puede entrar ya más gente. En segundo lugar, en el plazo de 2 meses, continuar con los procesos de desinstitucionalización que sean necesarios, es decir, hacer los traslados para egresar 380 personas privadas de libertad del sistema penitenciario nacional para poder realizar una reubicación de población del Centro Gerardo Rodríguez. De no asegurar ese objetivo a través de los procesos de valoración ordinaria, ordena el juez, la cuota deberá completarse mediante egresos colectivos al programa semi-institucional. Esto no es un invento de la ministra de Justicia. A mí, la verdad es que me genera cierta perturbación que de la Asamblea Legislativa le digan al presidente de la República, le envíen una nota al presidente de la República en la que le exigen que le ordene a la ministra de Justicia no acatar esta orden judicial. O sea, esto es muy grave, esto es un Estado de Derecho, nosotros no tenemos otra alternativa, porque además, al final de la resolución, el juez dice lo siguiente: se advierte a la autoridad penitenciaria su obligación de cumplir con esta medida, en caso contrario, se testimoniarían piezas ante el Ministerio Público por los delitos de desobediencia a la autoridad e incumplimiento de deberes. Y yo creo sinceramente que ni la ministra ni yo tenemos interés en aumentar el problema de la hacinamiento.
Todos los martes y viernes usted tiene una cita con la suerte, con los chances de la Junta de Protección Social. No se pierda el sorteo en vivo, ahora a las 7:30 de la noche, siempre en Canal 13, nuestro canal. En el CONAVI estamos comprometidos con usted y su seguridad. Por eso nos esforzamos en dar respuesta oportuna y eficiente para mantener en funcionamiento los puentes y vías de la red vial nacional. Hoy nuestro esfuerzo es constante y ve los resultados. Nuestra mayor recompensa. CONAVI, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. Ina y Yi-ho, dos hermanos unidos por su gran talento musical, pero enfrentados por el amor de una mujer y el poder de una compañía. Si mis 9 dedos pueden darles esperanza, yo también puedo vivir con esperanza. Un piano tan hermoso debe hacer un sonido hermoso también. No le enseño a cualquiera. Veo el talento, su físico y su imagen. Ya averiguamos demasiado. Es una compañía nueva con un gran poder. Melodía del Destino. De lunes a viernes a las 8 de la noche, con repetición a las 2 de la tarde, por Canal 13. Conoceremos un brasier que detecta el cáncer de mama. ¿Cómo funcionan las impresoras 3D? Una app para detectar terremotos. Estas y otras informaciones este miércoles a las 4:30 de la tarde y el sábado al mediodía en Código 13. Promuévete y llénate de energía de lunes a sábado a las 8 de la mañana. Bien, regresamos a la revista, ofrecemos disculpas debido a un programa técnico que nos sacó del aire unos minutos. Estamos de vuelta, estamos conversando con don Marco Feoli, él es viceministro de Paz, y con don Max Loría. Y queríamos retomar también, don Max Loría, que también además de investigador fue viceministro de Paz de la administración anterior. Don Marco Feoli, viceministro de Paz actualmente, usted nos comentaba de que el tema del régimen es algo que se ha venido dando naturalmente, pero que ha aumentado en los últimos años. O que ha aumentado tal vez este año, tal vez para que nos retome esa idea que usted nos claro, decía y por qué se estaba dando. Claro, ha existido siempre, existe en todos los regímenes democráticos, ha aumentado el número de personas que están siendo trasladadas porque ha aumentado la población penitenciaria y porque los niveles de hacinamiento han alcanzado cifras que son francamente violatorias de los derechos humanos. En el caso más reciente de Gerardo Rodríguez, la cifra llega al 60%. Yo siempre digo, si hay alguien que duda de las cifras que nosotros damos y si hay alguien que duda de las condiciones en las que vive alguna gente en las cárceles de este país que son inhumanas, yo le pido que me escriba al Twitter, al Facebook, al correo, donde sea, y yo personalmente lo llevo a que vea las condiciones en las que están las cárceles de este país. Perfecto. Max Loría, ¿usted duda de esas condiciones? Esto ya se ha venido practicando, usted como viceministro de Paz también lo realizó, digamos, la gestión de la administración de Laura Chinchilla. ¿Comparte usted la opinión del viceministro? Sí, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por permitirnos compartir. Muy buenos días también a don Marco. Y un agradecimiento en general por la precisión y por el detalle de darnos toda esta información tan precisa que por supuesto es muy importante. Yo fui viceministro nada más de la parte de prevención de la violencia, viceministro de Paz. Justicia tiene 2 viceministerios, uno encargado de prevención y uno encargado del tema penitenciario. Yo veía la parte penitenciaria, ¿verdad? La parte de prevención, la parte de Paz. Otro viceministro veía la parte penitenciaria, entonces nunca en realidad tuve competencia ni conocíamos en general de la problemática. A mí me preocupan 2 cosas en particular. Hay que partir, por supuesto, de algunos temas que son muy importantes y sobre todo en un tema que plantea don Marco y en el cual tiene toda la razón, y es que estamos en un Estado de Derecho para el cual la democracia y los derechos fundamentales son incuestionables. Ese debate que quiere don Marco decir que sería interesante tenerlo, yo ni siquiera me lo imagino, ¿verdad? Estos temas del respeto a los derechos humanos, de nuestro Estado de Derecho, ni siquiera deberían estar aquí en principio. Yo
Igual, comparto por supuesto el tema del hacinamiento y compartimos, porque además es obvio, las razones de ese hacinamiento. A partir del año 2009, 2010, más o menos, el país entra en una crisis de seguridad ciudadana, llegamos a tener las tasas de homicidio más altas de nuestra historia y empiezan a producirse una serie de fenómenos desde la política pública que hacen que el hacinamiento se vaya creciendo. Son políticas que mejoran finalmente la seguridad en las calles, ¿verdad? Hay tribunales de fragancia, la cantidad de policías pasa más o menos de 9.000 a 14.000, además tenemos una mejor policía, como hoy además viene mejorando. Entonces, en el tema de la seguridad, el país mejora considerablemente entre el año más o menos 2010 y 2014, y una de las consecuencias de ese proceso de mejora judicial y policial es el hacinamiento carcelario. Entonces, ese es un dato incuestionable, ¿verdad? Pero que además hay que verlo en un contexto, que es el contexto del problema de seguridad. Y ahí voy, entonces hasta ahí creo que estamos de acuerdo, ¿verdad? En los principios y en el análisis y el diagnóstico de la situación. Eso llega a producir una situación ya de hacinamiento que hacia el 2014 ya se veía con un nivel de crisis. Ya más o menos nosotros en ese año había más o menos un 20 algo, un 30% casi de hacinamiento, hoy creo que estamos en un 40, 50%. Eso es, por supuesto, una crisis y estamos cerca de una crisis humanitaria. Eso, insisto, son temas en los que estamos de acuerdo y sobre los cuales no vamos a conversar. Bueno, pues podemos conversar, pero no vamos a polemizar aquí. A mí me preocupa, parece que salgan 200 personas? A mí me preocupan dos problemas y así... el dato, cuántos salen o cuántos no salen, eso es don Marcos el que sabe. A mí lo que me preocupan son dos cosas que me parecen importantes plantear. Primero, el efecto que este tipo de medida está teniendo sobre la seguridad de las personas. Creo que es un error ver el tema de la política penitenciaria desde únicamente el sistema penitenciario. Hay una cosa que se llama el sistema de administración de justicia. De ahí forma parte la policía, forma parte los tribunales, forma parte de la Asamblea Legislativa, que es la que hace las leyes, y por lo tanto creo que hay que respetar la posición de los señores diputados, para eso los elegimos, y yo creo que hay que tener un poquito más de respeto sobre lo que ellos piensan y expresan, y forma parte, por supuesto, del sistema penitenciario. Entonces, las medidas que se toman desde el sistema penitenciario, o de cada uno de esos actores, tienen un efecto, por eso es un sistema, sobre las otras situaciones. Entonces, lo que se está tomando desde el sistema penitenciario tiene efectos sobre la seguridad ciudadana, ¿verdad? Los ha tenido siempre, pueden ser más o pueden ser menos, pero tiene efectos. Y la verdad es que ahora, al hacerlo de una manera, no sé si llamarla masiva, o por lo menos más en cantidades más elevadas, de una manera más grande, con una mayor cantidad de personas, pues tiene un efecto mayor, ¿verdad? Simplemente voy a leer aquí algunos titulares de algunos medios de comunicación, no voy a decir el medio, ¿verdad?, que evidencian esta situación de los efectos que las medidas estas tienen sobre la seguridad. Liberan reo con pena de 9 años y mata novia, es decir, liberaron a una persona con antecedentes de violencia intrafamiliar y salió a matar a la novia. En piñata con droga se echan reo y amigo, es decir, liberan a una persona que tenía problemas, me imagino, piñata con droga de crimen organizado, no sé el detalle, estoy leyendo la noticia, y la persona es víctima, ¿verdad?, en este caso de un homicidio. Pistoleros acribillan ex reo por deuda añeja. Reo sacado para sacar hacinamiento carcelario cae por intento de robo. Reo con beneficio de salir los viernes es detenido por crimen de verdulero, mató a un verdulero en Punta Arenas y demás. Es decir, es evidente, ¿verdad? Y en esto Marco también va a estar de acuerdo, que esto tiene efectos sobre la seguridad. Podrá decir que es mínimo o podrá decir que es máximo. Yo, la verdad, no confío en las cifras del Ministerio de Justicia, y ahí paso a la segunda, no por supuesto en el problema del hacinamiento, eso no tenemos que ir a las cárceles, ni cuando quieras podamos visitarlas, las conozco bien. No confío en las cifras de reincidencia. ¿Por qué? Porque no coincide con el segundo de los problemas. El primer problema es el efecto sobre la seguridad. El segundo de los problemas que a mí me parece que hay que solucionar es la coordinación que no vemos por parte del sistema penal. Vea, el ministro de Seguridad está en contra. Eso no es cierto. Bueno, podemos ver los medios de comunicación, yo me imagino que usted conversa con él, ¿verdad? Más que yo, obviamente, pero en los medios de comunicación la posición ha sido que está en contra. Cuando uno confía demasiado en lo que dicen los medios de comunicación, en estos temas, en los que hay enormes prejuicios. Es posible, déjame terminar, por favor, para... evidentemente, y esto sí lo acabamos de ver, el director del OIJ, que es un cuerpo también profesional y de mucha confianza en el país, ha dicho que es una medida que se hizo de manera inconsulta. El fiscal general de la República incluso
mencionó que podían tomarse medidas que más bien iban a producir más hacinamiento. Los señores y señores diputados expresan dudas. La presidenta de la sala, perdón, de la Corte Suprema de Justicia pidió que el proceso no se siguiera si no se consultaba con las víctimas. Es decir, puede ser que algunas de las cosas, todo esto son cosas que he visto por la prensa, claro, ¿verdad? Estoy seguro que vos manejas mejor la posición de ellos. Lo que yo veo aquí es que del parte del sector de seguridad, como que no les coinciden las cifras, como que ellos están viendo una mayor reincidencia, okay, y además es lo que vemos ahí. Entonces, además de que eso, lo que no veo es una política integral. No veo que se estén conversando, no veo que nos solucionen, que nos presenten al país un enfoque integral, y me parece que están viendo solo el problema del hacinamiento y no están viendo el problema de la seguridad. Perfecto. Y eso es un error. Okay. Sí. Bueno. Marco Fioli, eso lo decía también el director del OIJ, hay que compartir información, datos sobre justicia, las personas que van a trasladar, contarles, ellos podrían contar si son grupos riesgosos. Ok, varias cosas. Primero, don Max, a mí me parece muy grave que uno diga que no confía en unas cifras simplemente por una cuestión de intuición. Es decir, si usted tiene la forma de mostrar que las cifras que maneja el Ministerio de Justicia, que las construyen estadísticos y gente experta en el tema, debería decírnoslo, porque tendríamos que despedir a la gente que está ahí. Nosotros creemos en esas cifras y no hay nadie que nos haya dicho que esas cifras son incorrectas. Es que claro, los prejuicios llegan a este nivel que entonces uno dice, no, ya yo cuestiono también las cifras, y esas cifras son falsas. ¿Por qué? Porque creo que los que salen de la cárcel nos van a hacer daño a todos. Los privados de libertad, y esto también hay que subrayarlo, como cualquier grupo minoritario, como pasa con las personas sexualmente diversas, como pasa con las personas de otras etnias, como pasa con las personas con discapacidad, están sometidas a enormes prejuicios, como estos que usted está expresando. Que además, quiero decir una cosa, don Max, a mí me extraña mucho su posición, porque cuando usted era gobierno, durante la administración anterior, se ordenó también el traslado de muchísima gente, a partir también, por cierto, de una orden de un juez. Más de 300 personas fueron reubicadas cuando doña Ana Garita era ministra de Justicia, que tengo que decir que fue además una extraordinaria ministra, lástima que solo estuvo 9 meses en el puesto. Dicho esto, don Max, los datos que nosotros tenemos son datos serios. El Ministerio de Justicia tiene competencias constitucionales. Para ir sobre el tema de los datos, los han validado, porque parte de lo que yo digo es no el dato, sino la validación con el resto del sistema. Es decir, los datos los han conversado, los han relacionado con los del Ministerio de Seguridad y con el OIJ. A ver, es que el que maneja la ejecución de la pena es el Ministerio de Justicia, no es el OIJ. Y a esto quería llegar, esto quería llegar, pero ¿qué dato vamos a conversar con el OIJ? Aparte de, si hay necesidad de hacerlo, en este contexto se puede hacer, pero los datos que maneja Justicia, pero es que ¿para qué? Si los datos que maneja Justicia son sobre ejecución de la pena, eso no lo hace el organismo de investigación judicial, porque cada uno tiene competencias, y a esto quería llegar. El Poder Judicial tiene unas competencias, como usted dice, y el Poder Ejecutivo tiene otras. Entonces, la competencia del Ministerio de Justicia es administrar la ejecución de la pena. Esa es una competencia que tiene el Ministerio de Justicia. Eso no se puede delegar en otro poder de la República. Entonces, uno puede comunicarse con otros organismos por una cuestión de cortesía, por una cuestión de que considera que se pueden hacer, generar diálogos coordinados, pero no porque haya una obligación. Eso tiene que quedar claro. El Ministerio de Justicia, ¿cuándo le ha exigido al OIJ que le informe cosas, o al Ministerio Público? Eso es una intromisión muy delicada en los poderes, como lo dijo la ministra Sánchez el día que salió publicada la nota esta de prensa respecto a la posición del fiscal general. Nosotros siempre hemos tenido toda la amplitud para poder conversar con todos los sectores. Lo cierto es que nuestros datos, salvo que usted nos demuestre lo contrario, aparte de su intuición, es que hay muy pocos niveles de reincidencia. Y lo que sí hay, como usted lo demuestra con sus afirmaciones, es que hay muchísimo prejuicio sobre las personas privadas de libertad. Entonces, a mí me parece que lo que uno no puede perder de vista, en esa lógica también que usted esgrime del respeto a la competencia de poderes, es que estas son órdenes de los jueces. Yo no estoy tratando con irrespeto a nadie, y mucho menos a los señores diputados, que son los padres de la patria. Yo lo que estoy diciendo es que si los señores diputados le piden al presidente que eche para atrás una medida que está tomando la ministra de Justicia, tienen que tener claro que esto no se puede hacer porque es una medida ordenada por un juez, y no nos vamos a cargar un Estado de Derecho simplemente porque a alguien no le gusta una orden de un juez. La orden de un juez se acata, le guste a uno o no le guste. Una consulta. En temas de una consulta. Sí, eso es obvio, y esto de las órdenes de los jueces de ejecución de la pena siempre ha estado, y es parte de lo que bien decía el señor viceministro, que es un tema que ciertamente tiene años y que además es parte del sistema, de cómo se maneja esto en el sistema democrático, pero la última circular tiene algunas características especialmente graves. Una es el tema de los reincidentes. Otra es el tema de la valoración de las posibilidades de empleo, que va a hacer que eso sea más masivo, ¿verdad? Que más privados de libertad van a salir a las calles
y esto genera, insisto, un impacto sobre la seguridad. Pero el problema es que sin esa orden del juez se habla de esto, de los reincidentes, y se habla de las posibilidades laborales. ¿O eso fue una decisión interna del Ministerio de Justicia? A ver, el juez lo que nos está ordenando es que generemos egresos colectivos a partir de los propios criterios del Ministerio de Justicia cuando no sean suficientes las valoraciones ordinarias. Evidentemente, las valoraciones ordinarias no han sido suficientes para poder disminuir el hacinamiento. Entonces, la orden carcelario. no incluye lo de los reincidentes. La orden le pide al Ministerio de Justicia que haga egresos colectivos de hasta 380 personas. Y si esas 380 personas no son suficientes con los procesos de valoración interna, hay que tomar otro tipo de medidas. Y además quiero aclarar una cosa, porque usted dijo algo que no es cierto. Y por eso es que a mí me sorprende que alguna prensa repita cosas que no son verdad para generar este clima de alarma social que es muy, pero muy preocupante. El tema de las víctimas. Se dice permanentemente que es que no se toma en cuenta a las víctimas, que con estas medidas el Ministerio de Justicia no toma en cuenta a las víctimas. Uno de los requisitos, don Max, para que se aplique la circular 5 y la circular 8, que yo esperaría que usted la haya leído con detalle, es que no se requieran estudios victimológicos. Y yo supongo que usted sabe lo que significa eso. Los estudios victimológicos implica que se tiene que hacer una atención a la víctima cuando exista, pero cuando no exista, no, como en los casos de la circular 5 y de la circular 8. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchísima de la gente que fue trasladada a los centros semi-institucionales porque ya habían tenido un proceso de abordaje, que esto también es muy importante decirlo, en el Instituto de Criminología y en los centros penitenciarios hay trabajadores sociales, psicólogos, orientadores que abordan a estas personas en un proceso de atención permanente. Entonces, a partir de sus informes también se toman las decisiones de hacer los traslados. Pero bueno, uno de los requisitos de la circular es que no hubiera necesidad de hacer estudios victimológicos. ¿Por qué? Porque no había víctima, como en los delitos por tráfico de drogas, por venta de drogas, al menudeo, que son los únicos delitos que estuvieron incluidos, donde la víctima es la salud pública, que es una cosa, digamos, etérea, que no es una cosa concreta, no es una persona, o porque la víctima se hubiera ido, hubiera desaparecido, hubiera muerto por razones, en esto voy a aclarar, hubiera muerto por razones que nada tienen que ver con el delito, es decir, no por personas condenadas por homicidio, o porque la persona hubiera dicho simplemente que no quería continuar con el proceso y que no quería continuar, digamos, con el proceso de ejecución de la pena y ser abordada. Entonces, cuando se habla de la víctima y uno insiste permanentemente que es que no se necesitan estudios victimológicos, entonces uno no tiene más que pensar que o hay mala fe o nosotros no somos capaces de transmitir el mensaje de que no se están requiriendo esos estudios. Lo de las víctimas lo digo porque fue la presidenta de la Corte Suprema de Justicia la que lo dijo, ¿verdad? Bueno, sí. Que se hablara con las víctimas antes de liberar personas. El director de la yo leí la noticia. Hay dos cosas que me parecen importantes precisar de lo que está diciendo don Marco, que además me reiteran un poco la preocupación. Primero, me parece que es evidente que el Ministerio de Justicia además no quiere compartir ni la información ni los datos, ¿verdad? Vos lo acabas de decir, no tiene por qué. Eso es diferente, que no haya una obligación legal no significa que el Ministerio Público no esté dispuesto fuiste enfático en eso, ¿verdad? El director de la OIJ se muestra anuente a compartir la información, hasta la semana pasada un homicidio, por no precisar bien la información, y parece que en eso por lo menos podemos mejorar, ¿verdad? Compartir los datos con el resto de la información, manejar mejor la información, trabajar esto desde un sistema de inteligencia y verlo desde el punto de vista de la seguridad, no solo del hacinamiento. El problema es que están pensando solo en el hacinamiento y no en la seguridad ciudadana. Y además es evidente que, por ejemplo, algunos criterios como el de la reincidencia y el criterio que son nuevos y el criterio de las posibilidades laborales que son nuevos y que van a hacer que esto sea más en mayor cantidad, no son ordenados por el juez, sino que son criterios propios, porque así lo dijiste vos, del Ministerio de Justicia, pues tratando de atender la orden del juez, pero no lo ordenó él, sino que lo ordenó el Ministerio de Justicia. Yo mantengo mis dos preocupaciones, no hay una política integral, siguen viendo nada más una parte del problema y no el problema de la seguridad, y hace falta una mayor coordinación entre los cuerpos. No hay seguridad si tenemos hacinamiento. No va a haber seguridad en este país si tenemos los problemas de hacinamiento que hay, porque además el hacinamiento también tiene un riesgo enorme de que haya brotes de violencia dentro de las cárceles. Le repito, don Max, no va a haber seguridad si hay hacinamiento. Bueno, a mí me sigue preocupando la seguridad de las personas, la seguridad de las mujeres. Quizás porque maneja demasiados prejuicios respecto a este tema. Mira, hoy llevamos 158 homicidios. No hay nadie que haya salido por homicidio en las medidas que ha tomado el Ministerio de Justicia. Yo te estoy diciendo que me preocupa la seguridad del país. Es una mezcla ahí que son genera confusión entre la gente, eso es lo que hay que hacer. Tiene relación, no tiene relación con la circular penitenciario como una parte. No tiene relación con la circular y con las medidas que hemos tomado nosotros por las órdenes de los jueces. La tasa más alta en la historia del país el año pasado en materia de homicidios, y hay un problema de seguridad ciudadana. Porque es que eso no tiene nada que ver con las circulares que nosotros hemos tomado. Es más, al final de la administración
no tiene que ver con el estoy sistema hablando de las penitenciario. medidas que ha tomado el Ministerio de Justicia y que han despertado tanta alarma en algunos sectores. Le estoy diciendo que al final, incluso el año pasado, los datos del OIJ, que yo espero que en eso sí confíe más que en los nuestros, confirmaron que hubo una disminución en los delitos patrimoniales, don Max. Sí. Y nosotros lo que fundamentalmente trasladamos a los centros semi-institucionales fueron gentes que habían cometido delitos vinculados a los bienes jurídicos patrimoniales, claro, al patrimonio, y a nadie que tuviera que ver nada con homicidios ni con estos delitos ya sería graves. el colmo. ¿Esto qué significa? Sí, pero lo que usted está diciendo entonces es falso. No es cierto que haya aumentado la delincuencia a partir de nuestra circular. Yo no estoy eso es lo que diciendo tendría eso. que... Yo estoy diciendo Caballeros, que hay una relación. Tenemos comentarios, porque ya tenemos que ir cerrando. Vamos a Así cerrar. es, comentarios en redes sociales. Está Al S. Caballero que dice, no, no y no, los sueltan y se van a meter a San Carlos, tanto que hacer limpieza de calles, lotes, autopistas, se ocupan cárceles, pongamos a hacer cárceles. Nicole dice, don Max Loría toca un problema que el gobierno no quiere admitir, no se hablan entre ellos y no tienen intenciones de hacerlo. Y don Mario Herrera nos dice también, abuso judicial de la pena de prisión, simplismo de un poder judicial irresponsable y mentalidad sesgada, borracha de venganza social. Hasta ahora hay gente responsable en justicia. Los anteriores fueron solo retratos en la pared. Conclusiones últimas. Y cerramos, porque tenemos que pasar al otro tema. A ver, hace unas cuantas semanas el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos felicitó a doña Cecilia Sánchez Romero por el trabajo que estaba haciendo en justicia y por las medidas que había tomado con respecto justamente al tema del hacinamiento carcelario. Yo creo, don Max, como lo dije el otro día, que todas las opiniones cuentan, pero hay algunas que pesan más. Y la del presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para nosotros, pesa mucho. Hay que respetar las órdenes de los jueces. Nunca ha sido fácil defender los derechos de los grupos minoritarios y este es un clarísimo ejemplo de que es así y de que lo sigue siendo. Las opiniones de las personas son importantes y para mí las personas de la gente que anda caminando hoy por San José es muy importante. Y estas personas creen que hay una relación entre las políticas para liberar el hacinamiento y la seguridad, y eso preocupa, y además me sigue preocupando la falta de disposición del Ministerio de Justicia para trabajar en conjunto y de manera integrada con el resto de políticas de seguridad del país. Eso no es cierto. Muchísimas gracias a nuestros invitados y que no sea la última vez que los tengamos aquí, por favor, porque este tema se va a mantener. Marco Feoli, viceministro de Justicia, y Max Loría, investigador en temas de seguridad ciudadana. Y tenemos más temas. Así es, vamos con el temas legislativos. La fracción de Liberación Nacional no ha definido si postulará a una mujer como candidata a presidir el directorio legislativo. En tanto, un movimiento de mujeres políticas pide a las fracciones y a los partidos políticos respetar la paridad de género y nombrar más mujeres como jefas de fracción y presidentas de comisiones. El PAC, el Frente Amplio y la Unidad Social Cristiana ya definieron sus respectivas jefaturas de fracción. Vamos a escuchar las declaraciones de Sandra Piz, diputada del Partido de Liberación Nacional, que justamente es una de las que pretende ser candidata de esta fracción para dirigir el directorio legislativo. Bueno, la situación en la fracción de Liberación Nacional no ha sido fácil. Hemos tenido, desde el lunes venimos en conversaciones procurando buscar un acuerdo que nos permita salir fortalecidos. No solamente como partido, no solamente como fracción, sino también como partido político, para poder aportarle a esta Asamblea Legislativa y al país la posibilidad de que con una fracción mayoritaria como es la nuestra se logren acuerdos, no tanto acuerdos en relación con puestos, sino fundamentalmente acuerdos en relación con el manejo de la Asamblea Legislativa.